Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todo bien. El día de hoy vamos a avanzar el tema de los líquidos de punciones. Lo que vamos a ver principalmente la flora bacteriana que se encuentra en estos líquidos. Vamos a ver los diversos agentes patógenos que van a producir las diversas infecciones. Vamos a ver cómo se toman las condiciones para la toma de muestra tanto del líquido pleural, pericárdico, acítico en particular. Vamos a ver los procesos bacteriológicos que vamos a utilizar con ese líquido. Y por último, saber interpretar tanto en laboratorio como en los casos clínicos que se nos presentan. Bien, primeramente vamos a ver que estos líquidos se van a encontrar en las cavidades, ¿ya? Cavidad pleural, pericárdica o peritoneal, en los cuales estos van a derivar principalmente de la parte del plasma, va a ser un filtrado de la parte sanguínea, de la sangre. Aquí podemos ver principalmente la parte de los pulmones, aquí lo pueden ver, que están rodeados principalmente por una membrana serosa conocida como la parte de la pleura. Este posee dos hojas, una hoja parietal que está relacionada con la pared y una hoja visceral que está relacionada con la parte de la víscera, es decir, con el órgano en particular. Entre medio de esas hojas se encuentra principalmente una cavidad o un espacio conocido como la cavidad pleural, en los cuales este posee un líquido pleural, solamente son unos 10 mililitros, muy poco en particular lo que posee, ¿bien? Igual también aquí la parte del corazón está envuelto por una membrana serosa conocida como el pericardio, tanto con su hoja parietal relacionada con la parte de la pared, como su hoja visceral relacionada con la parte del órgano, ¿bien? Ustedes van a ver que esta hoja visceral, también conocida como epicardio, ¿ya? El corazón se compone de tres partes, ¿ya? Se compone de un endocardio, miocardio y epicardio, ¿ya? El epicardio es tan solamente la hoja visceral del pericardio. Aquí lo pueden ver, entre la hoja visceral y la hoja parietal se encuentra este espacio, ¿ya? En los cuales este espacio pericárdico está circulando líquido pericárdico, ¿ya? Es muy poquito. Igual tenemos aquí también el peritoneo, en los cuales principalmente aquí van a ver que también va a poseer su membrana. Tiene su membrana, tanto su membrana parietal como su membrana visceral, bien, va a tener sus dos hojitas que va a poseer, en los cuales también posee el líquido peritoneal, en los cuales esto, su principal función es la parte de sostener y mantener los órganos en particular, ya es como grasa que va a haber. Aquí pueden ver, esto es el hígado, aquí tenemos el estómago, intestinos en particular. Sabemos que esto es el de una mujer porque aquí va a tener la parte del ano, aquí va a tener su útero, su cavidad vaginal, aquí tenemos la vejiga ya, con la uretra en particular, el conducto de la uretra. Bien, aquí cómo va a estar todo esto, con líquido pericárdico, perdón, líquido peritoneal, aquí está el líquido pericárdico y aquí el líquido pleural. Bien, aquí tenemos entonces los líquidos serosos, cómo se van a derivar, lo que les comenté, derivado del plasma, va a ser principalmente similar al líquido extracelular, en los cuales principalmente por las diversas fuerzas que van a haber, tanto la presión hidrostática como la presión coloidosmótica en particular, que van a estar influyendo, ¿ya? Ustedes van a ver dos diversas presiones, tenemos la presión hidrostática que es la presión hidrostática es dada principalmente por la parte del agua, porque ustedes saben que es la sangre. La sangre es una parte líquida, principalmente se conoce como la parte del plasma, y es una parte sólida, en la cual las células tenemos las células hematopoyéticas. ¿Cuáles son esas? Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, tenemos principalmente las plaquetas, otros diversos componentes en particular que lo van a componer. Pero ustedes saben que la sangre principalmente es agua, ¿bien? Y por lo tanto la presión hidrostática es la presión que se va a ejercer. ¿Para qué cosas? Para que la sangre quiera salir al exterior, ¿ya? Esa se conoce como la presión hidrostática. Y la presión coloidosmótica es dada principalmente por las proteínas plasmáticas, ¿ya? Estas proteínas plasmáticas, en las cuales tenemos tres, la más importante, ¿ya? La más importante sería la parte de la albúmina, la globulina y los fibrinógenos, ¿ya? Estas proteínas plasmáticas principalmente se originan en la parte del hígado, ¿ya? Estas lo van a originar. El hígado va a secretar esas o va a fabricar esas tres proteínas plasmáticas, en las cuales van a estar en la parte del plasma, aquí en la parte sanguínea, y se va a encargar principalmente de producir la presión coloidosmótica o presión oncótica, en los cuales va a hacer que la sangre se quede adentro, es decir, entonces tenemos dos presiones, la presión hidrostática, que es la presión por el agua, que va a ocasionar de que se quiera extravasar, es decir, quiera que la sangre se vaya al exterior, y tenemos una presión coloidosmótica dada por las proteínas plasmáticas, en las cuales hace que la sangre se quede en su interior. Ustedes van a ver principalmente que la sangre va a estar fluyendo principalmente en la parte del medio, en la parte central. Esto se conoce principalmente como el flujo laminar. ¿Qué significa esto? Que no va a estar tocando las paredes, ¿bien? Va a estar corriendo en la parte del centro. Aquí pueden ver específicamente cómo podemos ver entre la parte arterial y la parte venosa, ¿ya? Esto es bastante importante para esto, tanto la presión hidrostática, presión coloidosmótica en particular. Bien, aquí podemos principalmente una arteria, en las cuales las arterias que poseen principalmente poseen oxígeno. Y aquí tenemos una vena. ¿Qué poseen las venas? Poseen principalmente CO2. Lo más importante, ustedes van a ver que en la parte, saben que estamos compuestos por células, ¿bien? Esto que pueden ver aquí abajo sería la microcirculación. ¿De qué cosa? Aquí pueden ver que entre las arterias, cuando se estén capilarizando y formen capilares arteriales, y aquí tenemos los capilares venosos, vamos a ver que se encuentra tejido tisular.
ese tejido tisular principalmente son a la parte de la célula de cualquier parte de nuestro cuerpo. Y ustedes saben que estamos compuestos por millones de células, ¿bien? ¿Y por qué queremos esto? Porque principalmente nosotros respiramos, nosotros comemos, ¿para qué cosa? Para producir energía. Por lo tanto, toda célula que necesita ATP, necesita energía. ¿Y cómo obtenemos esta energía? Principalmente al la glucosa más el oxígeno. Glucosa más oxígeno principalmente va a producir ATP. Esto donde se produce principalmente en un organelo membranoso, ya conocido como la mitocondria. Entonces en la mitocondria se va a producir principalmente esta reacción, ¿ya? En las cuales gracias a la glucosa más el oxígeno se está formando ¿qué cosa? Va a ver que hay diversos procesos, pero principalmente se va a producir 38 ATPs, ¿bien? 38 ATPs, se va a producir agua, H2O, y también se va a producir un metabolito de desecho conocido como el CO2. Bien, aquí pueden ver, aquí se va a estar formando el CO2. Ya ustedes van a ver que en realidad son 36 ATP y después 2 ATP de la parte de la glucólisis o glicólisis, que ustedes van a ver en característicos. Pero bien, quiero que quede claro, aquí en las células principalmente se va a producir energía, ATP, que para eso respiramos y para eso comemos. Se va a producir agua, que también se va a aprovechar, pero este CO2 no se va a aprovechar. Este es un metabolito de desecho que tiene que ser expulsado, por eso es que se va a expulsar por la parte de las venas, para que las venas después asciendan y todas esas cosas, para que vaya hacia la aurícula derecha, después de la aurícula derecha el ventrículo derecho, después por la arteria pulmonar para irse a los pulmones, y así este CO2 sea expulsado por la respiración y después sea absorbido el oxígeno. Bien, para realizar obviamente el oxígeno para crear más energía. Ya van a ver, aquí pueden ver justamente aquí en los capilares cómo está formado, en los cuales aquí pueden ver cómo va a haber el traspaso entre oxígeno, CO2, sodio, potasio, glucosa, aminoácidos, entre otras cosas, para que lleguen a la parte de la célula. Por eso es que respiramos, por eso es que comemos. ¿Para qué cosa? Para formar energía. Aquí pueden ver las diversas presiones, tanto la presión hidrostática, la colidosmótica en particular. Esta hidrostática producida por el agua. Esta es la que quiere hacer ¿qué cosa? De que la sangre salga al exterior, es decir, la sangre se extravase. Bien, y tenemos la presión coloidosmótica, dada principalmente por las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina, los fibrinógenos, que esto se produce en el hígado, y principalmente esto hace que la sangre permanezca en su interior dentro de los vasos. Bien, por lo tanto, vamos a ver qué va a ocasionar que aumente la presión hidrostática, es decir, que quiera salir la sangre. Va a ocasionarse una alteración en el retorno venoso. Ustedes van a ver principalmente que esto se da más en la parte de los miembros inferiores. Aquí podemos ver principalmente que la parte de las arterias y la parte de las venas. La parte de las arterias principalmente se caracterizan ¿por qué? Porque su presión suele ser alta. Ya ustedes saben que son 120-80 miligramos de mercurio. 120 que se va a encontrar en la parte sistólica. Esto sería cuando hay contracción de la parte cardíaca del corazón, es decir, la contracción del corazón. Y 80 miligramos de mercurio, la presión que se encuentra en las arterias cuando está la diástole, es decir, cuando el corazón está relajado en particular. Pero en cambio, una vena se va a caracterizar porque solamente va a poseer 15 miligramos de mercurio. Si ven, es casi muy bajo. Por lo tanto, lo que permite el avance es muy poco, es casi relativamente nada. Por lo tanto, entonces tiene que tener estas estructuras que ustedes pueden ver. Estas estructuras conocidas como son válvulas, válvulas venosas, que estas principalmente se van a estar abriendo y se van a estar cerrando. ¿Para qué cosa? Para que la sangre fluya, ¿ya? Vayan ascendiendo, ¿bien? Estos principalmente se van a abrir, se van a cerrar gracias a la contracción de los músculos, ¿ya? Los músculos, por lo tanto, hay que hacer ejercicio, hay que hacer todo eso. ¿Para qué cosa? Para que las válvulas se abran y se cierran. ¿Por qué cosa? Si una persona no hace mucho ejercicio o por un casual un paciente que esté internado y esté postrado en cama, lamentablemente se produce lo que se conoce como éstasis venosa, en los cuales la sangre se está acumulando en la parte de las venas. ¿Por qué? Porque las válvulas no se están abriendo, no se están cerrando, y principalmente aquí se van a crear las venas van a ser varicosas, ya en particular lo que se forma en el tema de las varices. Pueden haber manchas, principalmente ¿por qué cosa? Por la hemosiderina que se encuentra aquí en la sangre venosa, que está ocasionando manchas, ¿ya? Manchas éstasis venosa en particular, ¿ya? También podemos ver que puede ser principalmente por daño de las propias válvulas que ocasionan un retroceso, ya es decir, en vez de que éstas cierren y aíslen, es decir, para que la sangre ascienda y se cierre, ascienda, se cierre y así, y vaya en contra de la gravedad, si no se está extravasando, es decir, alteración en el retroceso venoso para ocasionando de que las venas no vayan hacia la aurícula derecha, ¿bien? Igual también puede ser por una vasodilatación. Ustedes saben perfectamente el sistema nervioso, ¿ya? Si de manera anatómica, ustedes saben que es central y periférico, pero si de manera funcional se divide en dos: sistema nervioso somático, o también conocido como voluntario, y sistema nervioso autónomo, o también conocido como involuntario. El voluntario va a controlar músculo esquelético.
Pero en cambio este involuntario va a controlar músculo liso y músculo cardíaco. Por lo tanto, este va a tener dos funciones, ya va a dividir en dos vías, ya una parte que se conoce como simpática y otra vía conocida como la parasimpática, ya, en las cuales si este excita, este va a inhibir, y si este inhibe, este va a excitar, ya van a ser polos opuestos, ya. Esta es la parte que no controlamos. Esto bien le expliqué para qué cosa, porque ustedes van a ver que aquí la vasodilatación es principalmente estimulado por la parte parasimpática y la vasoconstricción es estimulada por la parte simpática. Bien, esto lo que pueden ver es la parte de los vasos. Ustedes van a ver que los vasos, la parte de las arterias y todas esas cosas, poseen principalmente músculo de tipo liso, en los cuales ustedes van a ver que va a haber vasodilataciones y vasoconstricciones debido a diversos estímulos, en los cuales aquí podemos ver lo que produce principalmente vasodilatación, es decir, que principalmente el vaso se abra, ocasionando cuando se abre es que la sangre permanezca por más tiempo ahí, por lo tanto puede ocasionar que haya más extravasación de líquido y por lo tanto el tema del aumento de la presión hidrostática, ustedes van a ver todo eso. Igual también tenemos la vasoconstricción, que esto es principalmente cuando la superficie ya donde se encuentra la parte sanguínea va a hacerse más estrecha y por lo tanto la sangre va a salir más disparada, ¿no? Si ustedes han visto en la parte de una manguera, ¿ya? Cuando ustedes están regando la parte de su jardín y van a ver que cuando ustedes, debido a que si es más ancha o ustedes lo apretan y es más estrecha, va a salir más fuerte o más despacio, ¿bien? Ustedes van a ver que eso, de las extravasaciones. Igual que también tenemos la disminución de la presión coloidosmótica, en las cuales por una glomerulopatía, es decir, principalmente una alteración en la parte de los riñones y está ocasionando que en los riñones se esté orinando, ya haya proteinuria, ese se está orinando proteína, ya, y pues se esté botando la globulina, los fibrinógenos, ya, en particular. Después tenemos que puede haber por una cirrosis hepática en los cuales principalmente haya un mal funcionamiento en la parte del hígado porque está dañado y ustedes saben que el hígado es donde se va a producir principalmente las albúminas, los fibrinógenos y las globulinas en particular, ¿bien? O también con una persona que está desnutrida, ya una desnutrición extrema. Como les comenté, aquí tenemos las células, las mitocondrias, principalmente se va a realizar, va a ser la fábrica de energía, es decir, va a fabricar ¿qué cosa? ATP. Este ATP lo forma principalmente, como les comenté, de dos componentes, glucosa más oxígeno. El oxígeno obviamente ustedes saben que siempre estamos respirando, pero una persona que no está comiendo o quizás hay alguna alteración, una persona diabética, ¿qué va a ocasionar? Principalmente que al no estar utilizando la glucosa, es decir, los azúcares que se consiguen gracias por el arroz, el fideo en particular, la leche, el dulce de la leche en particular, vamos a hacer, si no tiene glucosa, pues utilizamos otra fuente de energía. Hay diversas fuentes de energía. Tenemos la glucosa, que nos va a producir 4 kilocalorías. También tenemos la parte de los lípidos, que nos producen también 4 kilocalorías. Y tenemos las proteínas, que nos producen principalmente 9 kilocalorías. Bien, en particular, lo que ustedes tienen que saber específicamente es que si no se puede aprovechar la glucosa, que es la principal fuente para crear energía, pues se va a utilizar los lípidos. En este caso se va a utilizar los ácidos grasos. El ácido graso es lo más pequeño que se encuentra en los lípidos. Y si no podemos utilizar los lípidos o utilizamos las proteínas, en las cuales usamos específicamente los aminoácidos, ¿ya? En este particular, las proteínas, lo más chiquitito, los aminoácidos. Por lo tanto, utilizaríamos tanto aquí en la mitocondria, ya que no se puede utilizar glucosa, utilizaríamos o ácidos grasos, que los sacaríamos principalmente de la parte de la grasa, pero al ser una persona que tiene una desnutrición extrema, principalmente no va a ser gordita, es decir, no va a tener grasa, no va a tener obesidad, no va a tener nada, ya no va a tener tejido adiposo en la parte del abdomen. Por lo tanto, si no puede utilizar los lípidos, pues utilizaría las proteínas, ¿ya? Y estas proteínas, los aminoácidos, ustedes saben que les va a agarrar principalmente más que todo en la parte muscular y por lo tanto la persona va a ser flaquita, es decir, va a ser desnutrida, sus músculos van a estar atrofiados, ya van a ser súper delgados en particular, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estamos utilizando la glucosa como fuente de energía, sino otro. ¿Por qué? Porque la persona no se está alimentando. Igual que también los ácidos grasos, no es bastante aconsejable porque producen cuerpos cetónicos, ¿ya? Y estos cuerpos cetónicos principalmente se ven en pacientes diabéticos que va a producir principalmente cetoacidosis diabética, que sería un proceso en los cuales hay acidosis metabólica, ¿bien? Pero ustedes van a ver todo eso ya cómo se controla por bicarbonato en particular, ¿ya? Pero irrelevante. Aquí se está utilizando las proteínas para crear energía y aquí no se está creando energía y aquí no se está creando proteína y aquí principalmente se está excretando las proteínas por la orina, ¿bien? O tenemos un aumento de la permeabilidad vascular en los cuales puede ser por un proceso inflamatorio, infección, tumor, obstrucción linfática, en los cuales ustedes van a ver lo que les comenté, bueno, recién se lo estoy comentando, en los cuales que el 100% que va a botar la parte de los capilares arteriales, el 90% va a ser absorbido por la parte de las vénulas, es decir, por la parte de las venas. Entonces,
del 10% que queda del excedente, ¿qué va a hacer? Va a irse por las vías linfáticas, ya aquí lo pueden ver por la parte verdosa, por las vías linfáticas. Estas vías linfáticas van a estar absorbiendo el 10%, pero si hay una obstrucción en esta, ocasiona principalmente ¿qué cosa? Que no se vaya ese 10%, va a haber extravasación de líquido, es decir, va a haber principalmente que el líquido se va a acumular y va a producir la diferencia, va a producir un edema. En sí vamos a ver la diferencia que se encuentra entre edema y principalmente la parte de derrame, ¿ya? En las cuales el edema principalmente sería extravasación de líquido en la parte donde se encuentran las células, ya en el líquido, aquí lo pueden ver, este sería el líquido, perdón, el tejido intersticial, y después tenemos las derrames, que principalmente sería la acumulación o extravasación de líquido en la parte de las cavidades. Les comenté la cavidad pleural, pericárdica o peritoneal, ¿bien? Vamos a ver principalmente que esto produce exudado, ¿ya? Que principalmente sería extravasación de líquido con proteína. Enseguida vamos a ver todo eso. Aquí también tenemos una patología conocida como el quilotórax, en los cuales principalmente tenemos que es cuando hay una rotura o un bloqueo del gran conducto torácico linfático. Aquí podemos ver esta estructura conocida como el sistema de Kilo, o también conocida como cisterna de Peque, que se encuentra a la altura entre la L2 o L3. Vamos a ver que este conducto principalmente está ascendiendo, va a pasar por el diafragma junto con la arteria aorta, va a estar ascendiendo y se va a dirigir justamente a este ángulo conocido como ángulo de Pivot o ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Por qué? Porque se encuentra, ustedes pueden ver, entre la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda, ya que pueden ver cómo va a estar drenando, es decir, va a estar desembocando toda la parte de la vía linfática, ¿ya? La vía linfática es particular porque uno va a estar protegiendo, va a estar relacionado con un montón de ganglios y esos ganglios van a desinfectar quizás alguna sangre que esté infectada con alguna bacteria o algo así. Va a transportar también la parte de los ácidos grasos en particular, porque los ácidos grasos cuando se absorban por el intestino no pueden ir directamente al hígado por la vena porta, sino tienen que ir, dirigirse y pasar por los diversos órganos en particular. Ustedes van a ver todo enseguida todo eso, ¿ya? Pero sepan de que cuando hay una ruptura o daño en particular puede haber principalmente lo que se conoce como quilotórax, es decir, que se acumule líquido linfático en la parte del tórax. Ustedes van a ver enseguida todo eso, ¿bien? Tienen que saber la diferencia entre un trasudado y un exudado. Principalmente esto van a ver que relacionado aquí solamente en los trasudados se va a extravasar, ¿qué cosa? Se va a extravasar agua, líquido en particular, y en los exudados se va a extravasar principalmente va a ser líquido, pero también va a ser proteína, va a ser las lipoproteínas, lo pueden ver aquí el LDH en particular, ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro. El trasudado es principalmente por procesos no inflamatorios, es producido más principalmente por alteraciones en factores sistémicos, en los cuales esto va a estar alterando tanto la formación como la reabsorción de los diversos líquidos que van a haber. Por lo tanto va a haber diversas alteraciones tanto en la presión hidrostática como en la presión coloidosmótica. Las principales causas, vamos a ver un 75% la insuficiencia cardíaca, 15% cirrosis hepática, el aumento de la presión venosa pulmonar, hipoproteinemia, es decir, principalmente las proteínas en la sangre se están reducidas ya, gracias a un síndrome nefrótico, es decir, una glomerulopatía que está ocasionando principalmente pérdida de las proteínas o diversas alteraciones menos comunes como una telestasia, diálisis peritoneal. Por lo tanto, aquí le voy a hacer un ejemplo. Aquí podemos, por ejemplo, aquí tenemos la parte del corazón, tenemos las dos aurículas y tenemos los dos ventrículos. Debido a que va a haber una insuficiencia cardíaca, que es la más común en particular, van a ver que principalmente la arteria aorta, que está saliendo del ventrículo izquierdo, no va a estar consiguiendo eyectar, es decir, botar la sangre suficiente para cumplir la demanda metabólica, es decir, la demanda del tema de la glucosa oxígeno para producir energía. Por lo tanto, al no va a estar botando la suficiente sangre que se debería, va a ocasionar que aquí la sangre se está acumulando. Y esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Un aumento de la presión de la parte del ventrículo, un aumento de presión de la parte del ventrículo izquierdo, ocasionando qué cosa, a que este aumento de presión ocasiona que la sangre se vaya hacia la parte de la aurícula izquierda. Esto también va a ocasionar un aumento de presión, que va a ocasionar qué cosa, de que esto se vaya por las 4 venas pulmonares hacia la parte de los pulmones, ¿bien? Y se vaya a los pulmones y ocasiona qué cosa, un edema, ¿ya? Ocasiona principalmente una extravasación, un derrame pleural, un derrame pericárdico, un derrame pleural en particular. ¿Por qué? Porque principalmente se está acumulando líquido, ya hay una extravasación de la parte de los líquidos. Ustedes van a ver enseguida todo eso, ¿bien? Igual que también tenemos una cirrosis hepática, que es cuando hay daño en la parte del hígado, quizás por el paciente. Ustedes saben perfectamente que tenemos aquí la parte del hígado. El hígado ustedes van a ver que va a ser dañado, principalmente aquí hay unas células conocidas como las células de Ito, que estas cuando al momento que se dañen se van a fibronizar. Y ustedes después van a ver todo eso. Aquí tenemos los hepatocitos, aquí tenemos la parte arterial
y cómo justamente tiene que llegar aquí la parte de la oxigenación y diversos componentes. Y aquí entre medio hay unas células conocidas como las células de Ito. Estas son encargadas principalmente de la formación de la vitamina A, porque ustedes saben también que el hígado va a ser una glándula mixta, va a producir principalmente ¿qué cosa? Va a producir bilis, pero en la parte endocrina de la sangre va a producir las vitaminas liposolubles, la vitamina A de K, va a crear las proteínas plasmáticas y también obviamente va a crear, aquí lo que les comenté, las vitaminas liposolubles, que en los cuales tenemos la vitamina A, por las células de Ito. Pero cuando hay daño en la parte de esta célula, esto va a ocasionar que se fibronice, ocasionando que el oxígeno y todos los diversos componentes no entren a la parte del hígado y por lo tanto, ¿qué cosa ocasione? Daño. Va a ocasionar un daño, no va a haber una buena circulación en particular. Ustedes van a ver todo eso, pero lo que ustedes quiero que sepan es que aquí en la cirrosis hepática no se va a estar produciendo la parte de las proteínas plasmáticas, la albúmina, los globulinas y los fibrinógenos. Bien, y aquí tenemos los exudados, que principalmente los exudados hay extravasación de líquido y también de proteína. Estos se producen por procesos inflamatorios en los cuales ocasionan principalmente que se filtren de los vasos hacia los tejidos, ¿ya? Se filtren tanto líquido como la parte de las proteínas, lipoproteínas en particular, y por lo tanto puede ser principalmente de haber diversas alteraciones, ya van a ser principalmente zonas infecciosas, que son conocidas principalmente como lupus. Ya van a ver todo eso más adelante, pero tienen que saber que las causas de los exudados van a ver principalmente que son las neumonías, es decir, una alteración, una afección en la parte del parénquima pulmonar. Tenemos principalmente que puede ocasionarse por cáncer, por diversas alteraciones, o por un embolismo pulmonar, en los cuales va a haber una obstrucción en la parte de las vías. Bien, aquí tenemos un trasudado y un exudado, en los cuales van a ver que aquí tan solamente se extravasa líquido, aumento de la presión hidrostática. Bien, y aquí tenemos principalmente que se va a extravasar tanto en la parte de líquido como en la parte de proteínas. Bien, aquí tenemos otro concepto, tenemos que saber diferenciar entre un edema y un derrame, ¿ya? El edema es la extravasación de líquido al espacio intersticial, es decir, donde se encuentra principalmente la parte de las células, lo que les comenté hace un rato y vieron aquí perfectamente cómo se va a extravasar aquí donde están las células, bien, en particular, en la parte del tejido intersticial. Y tenemos que saber la diferencia que los derrames, en los cuales es extravasación de líquido, pero en las cavidades serosas, es decir, en la cavidad pleural, la cavidad pericárdica o en la cavidad peritoneal en particular, bien, en los cuales se van a producir principalmente diversas alteraciones, ¿ya? Que se acumulen principalmente. Aquí podemos ver justamente un edema pulmonar, en los cuales sería principalmente que está ocasionando aquí dentro del parénquima pulmonar, se está llenando aquí los alveolos, lo pueden ver aquí dentro de los pulmones, los alveolos se están llenando ¿qué cosa? De líquido, principalmente aquí, ¿por qué? Por una insuficiencia cardíaca principalmente en particular. Esto aquí pueden ver, esto es edema, ¿ya? Aquí en la parte de los pulmones, el edema, cómo se está llenando los alveolos de líquido. Y aquí podemos ver en el miembro inferior, principalmente cómo se está ocasionando un edema, ¿ya? El edema, en los cuales se está extravasando en el tejido intersticial. Y aquí, justamente para nosotros, para identificar el tema del edema, vamos a ver que la pierna se va a encontrar, principalmente, lo pueden ver, está hinchada. Y no es que esté principalmente el paciente gordo, sino que está reteniendo la parte de líquido, la extravasación de líquido al líquido intersticial. Por lo tanto, aquí se hace un signo conocido como el signo de Godek, o también conocido como el signo del edema, en los cuales nosotros vamos a estar poniendo nuestro dedo, vamos a estar presionando en la parte de la pierna del paciente. Si es de manera normal, debido a que la piel es bastante elástica, se vuelve a su estado normal, pero debido a que está reteniendo líquido, se va a dejar en marca nuestra huella. Dependiendo de qué grado es de marca, si es de 2 milímetros, si es de 4 milímetros, si es de 6 milímetros, va a ser de grado tipo 1, grado tipo 2, grado tipo 3 en particular, ¿ya? El signo de la fobia, o también conocido como el signo de edema en particular. Aquí podemos ver la diferencia. Aquí esto veíamos principalmente edema y aquí vamos a ver principalmente derrames, en los cuales los derrames es extravasación en las cavidades serosas. Aquí estamos viendo principalmente la parte de la cavidad, en la cavidad pleural. Podemos ver principalmente aquí tenemos otros neumotórax, hemotórax, hidrotórax, kilotórax, piotórax, dependiendo de qué se esté acumulando o qué se esté originando en esa cavidad. Neumotórax, principalmente ustedes saben que en los cuales ahí se está llenando de aire la cavidad pleural, ¿ya? Este espacio. Hemotórax principalmente van a ver que se está llenando, ¿qué cosa? Se está llenando de la parte sanguínea, está llenándose de sangre, ¿bien? Tenemos hidrotórax, en los cuales aquí vamos a ver principalmente qué cosa se está llenando, principalmente se está llenando de líquido. Hidrotórax, o también conocido como derrame pleural, ¿ya? En los cuales está principalmente un exudado o exudado en la parte del espacio pleural. Después tenemos otro como quilotórax, que es el que le mencioné, principalmente porque hay un daño o rotura en la parte del gran conducto linfático, en los cuales está ocasionando que se llene de líquido linfático en la parte aquí de la cavidad de la pared torácica, como en la parte pulmonar. Después tenemos también otro piotórax, en los cuales principalmente es que se está acumulando este
cavidad pleural, pero se está acumulando principalmente líquido purulento, líquido séptico en particular. Bien, aquí vamos a ver principalmente algunos conceptos. Aquí tenemos principalmente, estamos viendo neumotórax, en los cuales podemos ver que puede haber un neumotórax cerrado, en los cuales está característico. ¿Por qué cosa? Porque la pared torácica no va a estar abierta, es decir, está toda la piel intacta, bien, pero sí principalmente hay rotura en la parte pulmonar o en la parte de la pleura, en los cuales esté ocasionando que principalmente se entre aire a estos espacios, ya tanto en la parte de la cavidad pleural como el propio tórax en particular. Aquí tenemos un neumotórax de tensión, en los cuales principalmente por este aire que se está acumulando, está aumentando el tema de la presión que se encuentra en la parte del tórax, debido a que no está viendo ninguna salida, y esto va a ocasionar ¿qué cosa? Que se desvía hacia un lado la parte del mediastino, que esto se va a ver principalmente en la radiografía, ¿ya? Va a haber principalmente una desviación de la parte del mediastino, porque aquí principalmente está aumentándose el tema del aire que está en la cavidad pleural. Bien, y aquí tenemos un neumotórax abierto, principalmente que va a ser cuando hay un balazo, hay un cuchillo, apuñalamiento en particular, en los cuales principalmente el aire que está entrando dentro de la cavidad pleural, principalmente no es que sea aquí de la parte interna por alguna alteración, sino está siendo principalmente aire de la atmósfera, es decir, aire de afuera, ¿ya? Afuera, que está ocasionando que se entre debido a las presiones en particular. Aquí vamos a ver principalmente cómo funciona el sistema de drenaje torácico, en los cuales van a ver aquí los diversos sistemas de drenaje que nosotros vamos a utilizar, en los cuales ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos que inyectar, es decir, nosotros tenemos que inyectar una aguja. ¿Para qué cosa? Para nosotros sacar el líquido que se va a estar encontrando dentro del líquido que se encuentra en la parte de la pleura, ¿ya? Debido a que quizás hay alguna alteración en particular y está ocasionando que aquí se esté llenando de líquido. Esto se va a hacer principalmente, aquí pueden ver, tenemos aquí, esto es una costilla, que tenemos otra costilla. ¿Dónde se va a realizar? Principalmente se va a realizar en el borde superior de las costillas. ¿En qué costilla? Más o menos nosotros estamos viendo si es un neumotórax o un hidrotórax. Se puede hacer en el cuarto espacio intercostal o se puede hacer quinto espacio intercostal, pero específicamente, principalmente en el quinto espacio intercostal, en el borde superior de la costilla inferior, es decir, esta es la quinta costilla, esta es la sexta costilla. Aquí principalmente en el quinto espacio intercostal vamos a estar realizando en el borde superior. ¿Por qué no en el borde inferior de la quinta costilla? Porque aquí entre estos se encuentra principalmente el paquete vasculonervioso de la costilla. ¿Por qué sabemos? Ustedes saben perfectamente por anatomía que debajo de las costillas se encuentra un surco, conocido como el surco costal, en los cuales ahí está el paquete vasculonervioso, es decir, la vena, la arteria y el nervio subcostal. Y por lo tanto una inyección ahí puede ocasionar principalmente que nosotros dañemos tanto la parte nerviosa como la parte arterial. En cambio, en el borde superior de las costillas no suele haber nada principalmente, y ahí se va a estar realizando el tema de la punción. ¿Para qué cosa? Para extraer tanto la parte del líquido que se está acumulando ya en el tema de un hidrotórax o un derrame pleural, o aquí podemos realizar una incisión, ya para qué cosa, para nosotros, para meter principalmente los tubos, y así de esa manera nosotros estar absorbiendo mediante diversos sistemas de presión. ¿Para qué cosa? Para nosotros extraer tanto el líquido o el aire que está viendo, quizás es un neumotórax, un hidrotórax o un hemotórax, ¿ya? Según lo que esté acumulándose. Bien, aquí vamos a ver cómo va a funcionar. Va a funcionar principalmente tanto con la parte de la presión, es decir, con las diversas presiones que van a haber para la salida del aire y el líquido hacia afuera del tórax. Nosotros tenemos que aumentar el tema de las presiones, ¿ya? Tenemos también ver principalmente el tema de la gravedad, es decir, que el sistema de presión o de salida tiene que estar debajo del nivel del tórax, o debido a la succión que tiene que ver, tenemos que principalmente ocasionar que mejore la velocidad tanto del aire como de salida. Aquí van a haber diversos procesos en los cuales vamos a ver ocasionando qué cosa, que salga principalmente tanto la parte del aire, líquido o sangre que se está acumulando. Aquí vamos a ver los criterios del Lyme, principalmente los criterios para nosotros para estar diferenciando entre un trasudado y un exudado, en los cuales van a ver principalmente que aquí en el trasudado, aquí está principalmente al revés, ya en los cuales principalmente vamos a ver principalmente que en la parte de la comparación que se va a encontrar entre la parte del líquido pleural y la parte del suero, ya tenemos que comparar una cosa y otra, bien, en los cuales aquí tenemos el transudado y el exudado. Característico, en el trasudado principalmente todos los procesos o todos los cosas van a estar principalmente disminuidos, tanto la parte de la LDH, ya que es la LDH, son lipoproteínas. Ya ustedes van a ver que tenemos las lipoproteínas, tenemos la LDH y tenemos la HDL. Ya tenemos tenemos la HDL y tenemos la LDL, ¿ya? LDL, ¿ya? Que son principalmente lipoproteínas que se van a caracterizar principalmente la HDL y la LDL, en las cuales la HDL se caracteriza por, ambas son lipoproteínas que se van a caracterizar por transportar la parte de los lípidos, es decir, la parte de los ácidos grasos, las grasas. El HDL se conoce principalmente como el colesterol bueno,
y el LDL se conoce como el colesterol malo. ¿Por qué? Porque el colesterol bueno se va a encargar de llevar la grasa que se encuentra en la parte de los vasos, es decir, de la parte de las arterias en particular, ¿hacia dónde? Hacia la parte del hígado. En cambio, la LDL se va a encargar de lo contrario, va a encargarse principalmente de llevar los ácidos grasos, es decir, la grasa, los lípidos, de la parte del hígado hacia los vasos, en lo cual ocasionando que los vasos se obstruyan y ocasionando principalmente algunas alteraciones como un ictus, un infarto, entre otras cosas, ¿ya? Por lo tanto, tienen que tener cuidado, ¿ya? LDL y la lipoproteína. También vamos a ver la comparación entre las proteínas que se encuentran en el líquido pleural como las proteínas que se encuentran en el suero. Igual también tenemos el colesterol, lo que les comenté, LDL, que es lo que se encuentra en el líquido pleural, tanto como lo que se encuentra en el suero, igual también las albúminas, lo que se encuentra en el suero, lo que se encuentra en el líquido pleural. Vamos a ver principalmente que en los trasudados todo va a estar disminuido, ya, igualmente esto ya, está aquí al revés, va a estar disminuido, tanto la parte del LDL, todo va a estar disminuido. En cambio, los exudados muy diferente, todo va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque les comenté, el trasudado era característico porque solo se iba a extravasar líquido, ¿ya? Solamente se iba a extravasar líquido, ¿ya? Por un aumento en la presión hidrostática, pero el exudado es muy diferente. Se iba a extravasar líquido también como se iban a extravasar proteínas. Por lo tanto, tan solamente un criterio en esto, es decir, nosotros vamos a extraer, ustedes saben, ya sea líquido que se encuentra en la parte de la pleura, líquido que se encuentra en el abdomen, conocido como ascitis, líquido que se encuentra quizás en la parte del pericardio, vamos a extraer y vamos a diferenciar si es un trasudado o un exudado, dependiendo de que si no tiene proteína, un trasudado. Si tiene proteína, un exudado. Lo más diferencial y lo más característico. Bien, aquí podemos ver los diversos criterios de Ley que se encuentran, bien, en particular. Aquí podemos ver la zona de seguridad, lo que les comenté. Vamos a ver nosotros principalmente en el quinto espacio intercostal. Principalmente el quinto espacio intercostal, lo hacemos principalmente la línea axilar anterior, también conocida, o también podemos utilizar la línea axilar media, dependiendo, ¿bien? Esos son los lugares en el quinto espacio intercostal. Aquí tenemos la quinta costilla, aquí tenemos la sexta costilla, en el borde inferior, perdón, en el borde superior de la costilla inferior del quinto espacio intercostal, ahí se va a estar realizando la punción. ¿Para qué cosa? Para nosotros no dañar el paquete vasculonervioso que se encuentran debajo de cada costilla, y también nosotros para llegar hacia la parte de la cavidad pleural. ¿Para qué cosa? Para extraer el líquido que se está acumulando. Bien, aquí podemos ver la clasificación de los derrames, dependiendo de cómo esté la cantidad de proteína, LDH, en particular en relación tanto con la parte del líquido pleural como en la parte del suero propiamente dicho. Entonces, que comentamos, exudado, trasudado. Trasudado solamente posee líquido, exudado va a poseer principalmente ¿qué cosa? Líquidos y proteínas. Lo más característico es la insuficiencia cardíaca y es lo más relacionado con el tema de los trasudados, lo más característico. Bien, en cambio de los exudados, lo más característico suele principalmente ser alguna neumonía, puede ser quizás un tumor en particular. Bien, tienen que tener bastante cuidado. Pueden haber aquí infecciones, neoplasia, cardiovascular, hepatitis, hepáticas, traumáticas, inflamación que puede ocasionar qué cosa, una alteración tanto de la presión hidrostática como la presión coloidosmótica. Igualmente aquí, bien, tienen que saber aquí trasudado, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de líquidos, cirrosis hepática, daño del hígado, aquí no se producen las proteínas plasmáticas, disminuye la presión coloidosmótica, que aumenta principalmente embarazo, diálisis en particular. Bien, aquí vamos a hablar principalmente de la parte de los derrames. Bien, chicos, aquí pueden ver los derrames pleurales. Ustedes van a ver que en el espacio pleural se va a contener entre 1 a 10 mililitros ya el fluido normal que se encuentra. Es patológico principalmente cuando se va a ver más de 100 mililitros en particular. ¿Por qué? Porque se está acumulando líquido entre la parte de la cavidad pleural en particular, aquí en la parte del tórax en particular. Aquí vamos a ver entonces los derrames pleurales. Sería la acumulación tanto en los pulmones como en la parte del tórax, en los cuales se está acumulando tanto aquí en la parte alrededor de los pulmones, pues debido a que quizás principalmente lo que les comenté, un trasudado, un exudado, en los cuales principalmente tenemos que ver si tiene proteínas o no tiene. Si no tiene proteína, esto de derrames pleurales se da principalmente cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Una insuficiencia cardíaca izquierda, derecha o congestiva. Ustedes van a ver la diferencia. Una izquierda principalmente, ¿qué va a tener? Va a tener principalmente un edema pulmonar, ¿ya? Va a tener un edema pulmonar o va a tener principalmente alguna alteración, es decir, puede haber quizás un derrame, entre otras cosas. Y una insuficiencia cardíaca principalmente derecha, se va a caracterizar porque el paciente aquí en la vena yugular interna se le va a estar, ustedes van a observar su paciente en el cuello y van a ver principalmente que hay una ingurgitación yugular, es decir, se le está marcando demasiado la vena yugular interna. Igual que también hay una hipertensión en la parte portal, es decir, en la parte del hígado, y por lo tanto puede tener un hígado bastante grande. Y ya si se hace global, es decir, si se hace tanto la parte, una insuficiencia cardíaca congestiva, significa cuando ya es izquierda y derecha, es decir, son los dos a la vez.
y esto principalmente se va a ver por qué cosa, porque el paciente principalmente va a tener edema, ¿ya? Edemas en el miembro inferior, va a tener también disnea, ¿qué significa disnea? Cuando el paciente tiene dificultad para respirar, es decir, principalmente va a tener dificultad, ya sea haciendo diversas acciones en particular, es decir, le va a costar la sensación de que le falta el aire, ¿ya? En particular, ¿bien? Y van a ver que una derecha o una izquierda, dependiendo del origen, se va a hacer congestiva en muy poco tiempo, ¿ya? Si es una derecha o izquierda, siempre se hace congestivo. Bien, vamos a ver la clínica, un derrame pleural. El paciente principalmente va a sentir tos, va a sentir un dolor intenso en la parte del pecho, obviamente porque hay líquido en particular, va a tener dificultad para respirar. Y ustedes saben que derrame pleural, o también conocido como hidrotórax, es decir, porque está viendo líquido dentro. ¿Cuál es el tratamiento específico? Principalmente incluye el tema de uso de antibióticos, diuréticos, para eliminar principalmente. Ustedes van a ver que debido a que está viendo demasiado líquido, está viendo mucha acumulación, pues preferiblemente aumentar el tema de los diuréticos. ¿Qué es los diuréticos? Estos son fármacos que nos permiten orinar, dependiendo de que ustedes que utilicen, pero utilizan para el tema de orinar y también la eliminación de los diversos líquidos en particular. Bien. Aquí podemos ver principalmente una radiografía de tórax, como debido al líquido que está viendo no se está consiguiendo ver principalmente qué cosa. Se está viendo principalmente la parte completamente de los pulmones, es decir, se está viendo un borramiento en particular ya del borde costodiafragmático, y por lo tanto aquí no se está viendo el borde costodiafragmático, ya que se vería normal. ¿Por qué? Porque está tapado principalmente con la parte de líquido. Y por lo tanto, para sacar esto tenemos principalmente que hacer la toracocentesis, ¿bien? ¿Qué es la toracocentesis? Principalmente aquí vamos a ver que es una punción que se va a realizar en la parte torácica. ¿Para qué cosa? Nosotros para estar aspirando la parte de líquido. Ya ustedes van a ver principalmente un derrame pleural que se va a estar viendo principalmente en las bases. Ustedes, cuando escuchen con su estetoscopio a su paciente, van a escuchar de manera normal el murmullo vesicular, pero justamente aquí pueden ver que en esta zona en particular, donde se encuentra el derrame, es decir, la acumulación de líquido, va a haber abolición. ¿Qué significa? Es decir, no se va a escuchar nada, no va a haber sonido. ¿Por qué? Porque está habiendo líquido, es decir, se va a escuchar el aire que está pasando, ¿ya? En particular, por lo tanto, se va a hacer aspiración con una jeringa, y en este caso soy harto, va a haber una válvula en particular para hacer una presión y así extraer todo el líquido en particular. Por lo tanto, se va a estar aspirando y todo el líquido que se está acumulando en la parte de la cavidad pleural. Los materiales, ustedes ven una jeringa pasterizada, ya sea con aguja de 25 o 22, unas gasas, lidocaína para que el paciente no sienta dolor, y unos tubos para llevar tanto a la parte del recuento celular, bioquímico, microbiológico o anatopatológico, ¿ya? Pero principalmente ustedes van a ver que queremos extraer todo el líquido que se encuentra ahí acumulándose y que está cocinando, principalmente que el paciente tenga tos, dolor en particular. Aquí lo pueden ver, dolor intenso en particular y dificultad. Vamos a ver entonces qué análisis vamos a realizar para el líquido pleural. Los análisis que vamos a realizar principalmente son exámenes. Vamos a ver examen físico, examen químico. Después hay otro examen más, pero vamos a centrarnos ahorita en esto. Tenemos el examen físico. Vamos a ver tanto el volumen que va a tener, vamos a ver el color que va a poseer, el aspecto, la coagulación, la densidad en particular. Bien, ustedes van a ver. Y en el examen químico lo que vamos a ver es el pH, la sangre, glucosa, proteínas, albúminas, amilasa, ¿ya? Las amilasas son principalmente para descomponer el tema de la glucosa en particular. Van a ver que hay amilasa salival y hay amilasa pancreática. Eso lo vamos a ver enseguida después. Tenemos el colesterol, ¿ya? Tenemos principalmente el colesterol, los niveles. Después también tenemos el colesterol bueno, colesterol malo, que les comenté hace un rato, ¿ya? También conocido como LDL o HDL, ¿ya? ¿Ya? También conocido como lipoproteínas o transaminasas en particular. Y después tenemos la reacción de Ribalta, que también se le va a realizar. Aquí podemos ver cuánto es el pH normal del líquido pleural. Suele ser entre unos 7,74, ya más o menos suele ser tipo casi neutral, tirando para alcalino, ¿ya? Aquí podemos ver qué pasa si cuando está menos de 7,2, qué pasa cuando está menos de 7, principalmente sería menos de 7,2, principalmente indica un derrame, principalmente una rotura esofágica, artritis, reumatitis, ¿ya? Tuberculosis, ¿ya? Neoplasia, hemotórax, ¿ya? Principalmente también lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Si está en menos de 7, principalmente indica ¿qué cosa? Que hay un drenaje con un tubo toracotómico, ¿ya? Principalmente lo más importante que ustedes tienen que saber, lo más importante es, que puede ser pregunta de examen, cuánto es el pH del líquido pleural y cómo estos pueden estar alterados debido a si están más reducidos en particular y cuál es la causa de esto. Después tenemos la parte de la glucosa, ya ustedes van a ver que la glucosa
tenemos que diferenciar entre los derrames exudativos, ¿ya? Se va a diferenciar un diagnóstico diferencial para los exámenes exudativos. ¿Por qué? Porque ustedes vieron la anterior diapositiva cuando les mostré la parte de exudado y trasudado, vieron perfectamente aquí pueden ver los niveles de glucosa, exudados van a estar bastante bajos, aquí lo pueden ver y la glucosa aquí va a estar normal, es decir, aquí normal en el trasudado y en los exudados van a estar bastante bajos. Bien, en particular va a ser un diagnóstico diferencial para diferenciar uno y otro, en los cuales ustedes van a ver que la cantidad normal principalmente la cantidad de glucosa que se va a encontrar en el líquido pleural va a ser principalmente aproximadamente igual a la sanguínea, es decir, ustedes saben que la sanguínea normal suele ser de 70 a 99, ¿ya? Miligramos sobre decilitros es lo que se encuentra principalmente normal en la parte sanguínea de la glicemia, es decir, la glucosa en sangre. Pero aquí pueden ver que hay ocasiones se encuentra menos de 60 o incluso menos de 40, menos de 60 sugiere principalmente que las bacterias en particular están metabolizando, es decir, están utilizando como su fuente de metabolismo, ¿ya? Las bacterias a la glucosa, por eso que está reduciéndose. O principalmente aquí pueden ver un derrame para neumónico, una tuberculosis, neoplasia, empiema, principalmente aquí una infección que está viendo en particular. O si está incluso más bajo, está menos de 40, principalmente indica principalmente que la célula, hay unas células atípicas, vamos a ver principalmente qué cosa, principalmente que hay un daño en la parte de la glucosa que está ocasionando por un bloqueo en particular, ¿ya? Tenemos que ver si se encuentra menos de 60 con sus diversas patologías en particular y si está menos de 40 con sus diversas patologías en particular, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué cosa? Porque hay un bloqueo en el pasaje de la glucosa, es decir, no está pasando la glucosa al espacio pericárdico. Ustedes saben que el líquido pleural o el líquido pleural, en este caso estamos hablando, o el líquido pericárdico o el líquido peritoneal, principalmente qué cosa, son extravasaciones, es decir, principalmente unas filtraciones de la parte sanguínea, es decir, va a ser principalmente el plasma, y aquí principalmente no está pasando bien la glucosa, en los cuales nosotros para diferenciar un trasudado y un exudado, principalmente lo que vamos a hacer es la reacción de Ribalta, ¿ya? La reacción de Ribalta es una prueba, ¿ya? En la cual nosotros vamos a estar viendo, diferenciando, porque ustedes saben que los exudados son característicos, ¿por qué? Porque van a poseer proteína, y los otros exudados no, ¿ya? Estos solamente poseen líquido, ¿bien? En los cuales aquí pueden ver principalmente, en los cuales tenemos que ver si el contenido de proteína es alto, ¿ya? Principalmente tanto el fibrinógeno, y ver las diversas reacciones que este va a producir, en los cuales vamos a ver principalmente cuando haya altas concentraciones de fibrinógeno y diversos mediadores inflamatorios, porque ustedes saben lo que les comenté hace un rato, que le dije, principalmente le dije que el edema era caracterizado por tanto la inflamación como su cantidad de proteínas. Por lo tanto, reacción de Ribalta va a ser característico y va a dar siempre positivo cuando haya un exudado. Bien, una diferencia entre un exudado y exudado puede ser por esta reacción de Ribalta. Y después tenemos el análisis, tenemos que hacerle también al líquido pleural, tanto el análisis citoquímico como el análisis bacteriológico. El bacteriológico ustedes saben principalmente tinción de Gram, cultivo, examen directo, ya para ver principalmente si hay alguna micobacteria para hacer principalmente diferenciar y ver si tiene alguna bacteria en particular, en general. Y después el análisis citoquímico, en los cuales vamos a ver la diferencia entre un trasudado y un exudado, en los cuales un trasudado es característico. ¿Por qué? Porque posee principalmente menos de 1000 leucocitos por mililitro. En cambio, los exudados son característicos. ¿Por qué? Porque poseen más de 1000 leucocitos por mililitro. Lo que les comenté, un trasudado principalmente se va a dar principalmente por alteraciones, lo que les dije, sistémica, en los cuales hay un trastorno tanto en la parte de la reabsorción como de la formación de los líquidos que se encuentran en la cavidad. En cambio, un exudado era característico. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso inflamatorio en los cuales principalmente va a haber una extravasación de líquido junto con proteínas plasmáticas, con principalmente las lipoproteínas, ya la HDL en particular, ya conocido como el colesterol bueno, o también la HDL, también conocido como las transaminasas, bien. Por lo tanto, tenemos que ver tanto la parte de los recuentos, aquí pueden ver justamente que tiene más de 10.000, es característico principalmente en derrames para neumónicos, si tiene más de 50.000, principalmente suelen ser en piemas, o si es más o si es menos de 5.000, principalmente derrames crónicos, ya en los cuales hubo ya está bastante tiempo en particular, es decir, como los leucocitos nos van a diferenciar entre una cosa u otra en particular. Aquí vamos a ver la etiología infecciosa, en los cuales tenemos que ver la augustación pulmonar, en los cuales esto se va a realizar principalmente con un estetoscopio, en los cuales nosotros vamos a estar escuchando a nuestro paciente, y se va a escuchar un roce pleural. El roce pleural principalmente son las hojas pleurales, que ustedes saben, hoja parietal y hoja visceral, en los cuales están rozando una de otra, ¿ya? Esto es muy característico y se va a escuchar, ¿bien? También tenemos que haber disminución del murmullo vesicular. El murmullo vesicular principalmente es producido por la entrada y la salida del movimiento que va a haber de aire dentro de los pulmones, específicamente donde los alveolos en particular, debido a que ustedes saben perfectamente,
Aquí tenemos la nariz, vamos a estar metiendo y sacando aire. Ustedes saben perfectamente, ahí estas son las respiraciones, ¿ya? En las cuales ustedes saben que las respiraciones por minuto suelen ser entre unas 12 a 20 respiraciones por minuto. Pero aquí en los alveolos, es decir, en la parte de los pulmones, va a producirse la ventilación. La ventilación es decir, donde va a haber el intercambio, es decir, va a estar entrando oxígeno y va a estar saliendo principalmente CO2. Por lo tanto, tienen que saber, una persona puede estar respirando quizás con unas 30 respiraciones por minuto, en los cuales se conoce como este estado como taquignia, es decir, tiene altas respiraciones, pero aquí en los pulmones no está ventilando lo que debería hacer, es decir, está hipoventilando, ¿ya? Pero principalmente está taquignia, es decir, sus respiraciones están altas, pero no está ventilando en los alveolos como debería hacer, ¿bien? Y principalmente este sonido se va a escuchar como murmullo vesicular, ¿ya? Y este murmullo vesicular, es decir, la entrada o salida de aire, debido a que está viendo quizás líquido en particular, está ocasionando que se disminuya el sonido, ¿bien? Igual que también lo que les comenté en un derrame, principalmente en las bases de los pulmones, se va a estar aboliendo, es decir, no se va a escuchar sonido, ¿bien? En particular. Aquí tenemos también la matidez. Esto se realiza principalmente la percusión. La percusión es un método semiológico en el cual nosotros vamos a estar principalmente con un dedo percusor y un dedo flexímetro, en los cuales nosotros vamos a estar golpeando. Principalmente para qué cosa? Vamos a escuchar un sonido en particular. Este sonido no va a ser característico por qué cosa? Dependiendo a si hay aire o dependiendo si hay líquido, algo sólido, se va a escuchar o timpanismo o matidez, es decir, se van a escuchar unos sonidos en particular y nosotros tenemos que saber cuál es uno y otro. Aquí pueden ver justamente en la parte de la base del pulmón derecho, se va a escuchar una parte de hipersonalidad. Aquí en la parte de los pulmones, en el tejido pulmonar y en la parte del abdomen se puede escuchar resonancia en particular, pero principalmente aquí en la parte de los pulmones que se va a encontrar, se va a escuchar principalmente un timpanismo, es decir, ¿por qué? Porque va a ser los pulmones son órganos donde se encuentra principalmente aire en particular. Pero en los lugares, por ejemplo, entre la parte, ustedes saben, principalmente aquí tenemos los pulmones, pero aquí en la parte donde se encuentra, en la parte tanto los pulmones como la parte del hígado, se va a escuchar aquí un sonido más matido. ¿Por qué? Porque aquí justamente ustedes saben que el hígado es una superficie sólida. Por lo tanto, ustedes van a ver, si en los pulmones se está acumulando principalmente líquido, que el líquido es una estructura sólida, se puede escuchar principalmente una matidez, es decir, en la caja torácica se escucha, en vez de escucharse el timpanismo, es decir, un lugar donde debería haber aire, se está escuchando matidez en particular. O la persona puede tener fiebre. Estas son principalmente las diversas opciones que nosotros podemos ver. Aquí podemos, por ejemplo, aquí vemos diversas pruebas que nosotros hacemos por un paciente ascítico, es decir, un paciente que tiene principalmente ¿qué cosa? Tiene líquido en la parte de la cavidad peritoneal. Bien, hay una extravasación de líquido en la parte de su abdomen, ascitis, bien, muy particular. Aquí podemos ver o que lo podemos echar de lado al paciente y nosotros realizando esta prueba, que es la prueba dígito digital de Gerald, en la cual nosotros con nuestro dedo vamos a estar escuchando el sonido que hace y principalmente vamos a ver que en los lugares donde se encuentra líquido se va a escuchar un sonido más mátido, es decir, se va a escuchar un sonido mátido, ¿bien? Como de un sonido como de metal, ya matidez en particular, dependiendo aquí como lo podemos ver, a cómo se va a poner el paciente. Igual también aquí al escuchar nosotros con el estetoscopio, aquí lo pueden ver, esto es un estetoscopio en particular, nosotros vamos a estar escuchando tanto la parte anterior del tórax como la parte posterior. En la parte posterior aquí escucharíamos principalmente tanto la parte de los pulmones. Bien, en la parte superior escucharíamos principalmente la parte del vértice pulmonar, lóbulo superior, lóbulo inferior, las bases pulmonares, escucharíamos todo en particular y tuviésemos que ver, principalmente aquí en las bases pulmonares son características, ¿por qué? Porque se va a estar aboliendo el sonido, principalmente cuando hay un derrame pleural. ¿Qué vamos a escuchar en los pulmones? Escuchamos principalmente el murmullo vesicular. Aquí en la parte del cuello, es decir, en la parte superior donde se encuentra la laringe, vamos a escuchar principalmente se va a escuchar un sonido, ¿ya? Un sonido laringotraqueal, principalmente se conoce como un soplo tubárico, lo que se escucha aquí, un soplo tubárico, y después aquí en entre medio de esto se va a escuchar una mezcla entre soplo tubárico y murmullo vesicular. Pero lo que ustedes quiero que sepan es que sepan que en la parte de los pulmones que se escuchan, ustedes cuando escuchen con el estetoscopio van a escuchar murmullo vesicular, ¿bien? Aquí podemos ver las características en particulares, tenemos que lo normal principalmente son de 2 a 20 respiraciones por minuto una persona lo que hace en un minuto al escucharnos otro, pero aquí podemos ver diversas alteraciones respiratorias que puede haber. Un paciente está respirando más, puede estar taquignio, si está respirando menos, bradignio, si está hiperventilando, ya principalmente se realiza en la parte internamente, aquí en la parte de los pulmones, lo que les comenté. Puede ser tener una respiración de Chernestol, una de Kussmaul, que principalmente se ve en pacientes diabéticos.
Bien, otra en particular tienen que ver. Aquí podemos ver en la parte cardíaca, nosotros vamos a ver en la parte del corazón, porque ustedes saben que aquí se encuentra la cavidad pericárdica, en la cual aquí vamos a ver, escuchando el corazón, esto específicamente la auscultación del corazón, vamos a ver principalmente las válvulas, aquí podemos ver aórtico, pulmonar, aquí tenemos principalmente la tricúspide y aquí tenemos la mitral. Son las cuatro válvulas que se encuentran dentro del corazón. Incluso aquí tenemos otra válvula, o un punto focal, mejor dicho, en los cuales se conoce como el foco accesorio aórtico, también conocido como foco de Erbs, ¿ya? En los cuales principalmente aquí van a ver esto, segundo espacio intercostal derecho, segundo espacio intercostal izquierdo para pulmonar, el aórtico accesorio, principalmente va a ser el tercer espacio intercostal, el tricúspidio va a ser principalmente entre el cuarto o el quinto espacio intercostal, aquí en el borde, donde se encuentra en la parte del esternón, en el borde costoesternal izquierdo, y aquí tenemos la válvula mitral que va a ser en el quinto espacio intercostal. Este es muy característico, ¿por qué? Porque justamente en el quinto espacio intercostal izquierdo se va a estar escuchando una cosa conocida como el latido cardíaco. El latido cardíaco o la choca del punto, o el choque de punta del corazón, es decir, donde se va a estar escuchando principalmente la parte de la punta del corazón como está chocando con la cavidad torácica. Incluso esto no solamente se va a escuchar, sino ustedes una persona lo pueden sentir, ya ustedes tocan a su paciente y principalmente se siente una persona que tiene taquicardia, es decir, sus contracciones cardíacas son bastante normal, son altas. Ustedes saben que las contracciones cardíacas suelen ser principalmente entre 60 a 100 latidos por minuto, pero ustedes van a ver que una persona tiene taquicardia, va a estar más de 100 latidos por minuto y esto se va a sentir incluso más, tocándola aquí en el quinto espacio intercostal. Igual van a ver que en la percusión, lo que les comenté hace un rato, con el tema de cómo se va a percutir con los dedos para escuchar el sonido, principalmente aquí en esta área cardíaca, se va a estar escuchando, no se va a escuchar, no se va a escuchar timpanismo, sino se va a escuchar matidez, ¿ya? Ustedes pueden ver que se va a escuchar matidez, debido a que aquí ustedes saben que el corazón es un órgano que va a poseer líquido, va a poseer sangre, ¿bien? Ustedes saben perfectamente, si posee la parte sólida, como sangre, entre otras cosas, matidez. Si posee un órgano hueco que posee aire, se va a escuchar timpanismo en particular. Bien, vamos a ver el primer caso clínico. Aquí pueden ver una persona de 48 años de edad tiene hipertensión arterial, por lo tanto tiene que ver que hay una alteración en la parte sanguínea. Tiene más de 100, es decir, una hipertensión significa que tiene más de lo normal. Lo normal de la tensión arterial, ustedes saben que es 120, 80 miligramos de mercurio, ¿ya? Esta sería la parte sistólica, cuando se contrae el corazón, y aquí tenemos la diastólica, cuando se relaja el corazón. Vamos a ver principalmente un cuadro clínico de 2 semanas de evolución. Tiene tos con expectoración, principalmente está tosiendo con flemas, ¿ya? Primera característica. Tiene disnea de grado 2. Ustedes van a ver los diversos tipos de disnea que hay. ¿Qué significa disnea? Es sensación o falta de aire, ¿bien? Por lo tanto, van a ver que hay diversos grados. Hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Grado 1 principalmente suele ser a grandes esfuerzos, ¿ya? Principalmente falta el aire cuando hay grandes esfuerzos. Por ejemplo, ustedes corren una maratón y es normal, obviamente, que les falte el aire. Disnea grado 2 principalmente suele ser a mediados de esfuerzo. Principalmente el paciente, yo que sé, está subiendo unas escaleras o haciendo alguna actividad en particular que requiere esfuerzo, principalmente de subir las escaleras de odonto, y el paciente va a sentir que le falta aire. Disnea grado 3, que principalmente son más pequeños esfuerzos en particular, y disnea grado 4 principalmente sería la persona que tiene disnea incluso va a estar incluso en reposo. En particular, ustedes van a ver los diversos grados de disnea que se encuentra en particular el paciente, pero pueden ver que aquí hay un grado 2 en particular, de mediados a los esfuerzos. Vamos a ver que tiene fiebre. ¿Por qué? Principalmente porque hay alguna infección o algo que está ocasionando. Tiene ostalgia principalmente sería dolor en la parte de los huesos en particular. Tiene disnea, esta disnea va a evolucionar y se va a convertir en disnea grado 3. Va a tener incluso trepopnea. La trepopnea, que es principalmente un paciente cuando se encuentra en decúbito lateral, es decir, que un paciente cuando se encuentre echado, va a tener principalmente dificultades en la parte de la respiración. Ustedes van a ver cómo hay una insuficiencia en la parte de la respiración cuando se encuentra echado, principalmente cuando se encuentra echado en la parte donde se encuentre donde se encuentre principalmente ocasionando un movimiento en la parte del derrame. Ya esto se va a ver principalmente en los derrames pleurales, que principalmente hay incomodidad en particular. En la radiografía de tórax ustedes pueden ver específicamente que hay un borramiento de los senos costodiafragmáticos. Lo que les comenté, aquí pueden ver el seno costodiafragmático, el borde en particular, en los cuales van a ver que aquí justamente está desaparecido, no existe, ¿bien? Ustedes también pueden ver que en la parte del mediastino, que el mediastino es un espacio que tiene como forma de reloj de arena,
principalmente está desviado, ya está desviado hacia un lado, en este caso está desviado hacia el lado izquierdo. Esto justamente también pueden ver aquí un signo conocido como el signo de Damouser, que esto principalmente se produce cuando aquí, lo pueden ver, aquí se crea un borde en particular, ¿ya? Esto principalmente es un signo característico de una persona que, más este borramiento, ya estamos sospechando que el paciente puede tener un derrame pleural en particular, debería tener, ya nosotros vamos a escuchar y todas esas cosas. Diagnóstico presuntivo, una neumonía adquirida de la comunidad, principalmente qué cosa, ustedes han visto principalmente que qué cosa posee el paciente, principalmente se le ha solicitado un cultivo de escroto, ¿ya? Sucede principalmente la fiebre nos está indicando principalmente que hay alguna alteración o alguna bacteria en particular. Aquí pueden ver nuestro diagnóstico presuntivo, que puede ser que el paciente tenga un, una infección en particular porque por algo está teniendo la fiebre, principalmente es una neumonía adquirida por la comunidad, ¿ya? Está siendo un proceso bastante rápido en particular, neumonía adquirida por la comunidad. Y tenemos que ver cuál es la complicación del cuadro clínico. Ustedes le dije un derrame, ya puede ver, pero la complicación que puede ocasionar un derrame paraneumónico, ¿ya? ¿Qué prueba de laboratorio vamos a solicitar? Lo que ustedes saben, el análisis citoquímico bacteriológico del líquido pleural, ¿ya? Para ver tanto la parte citológica, la parte química, la parte bacteriológica, ¿ya? Ver principalmente cómo está el color, el pH, glucosa en particular, para ver cómo se está llevando y qué bacterias se está viendo en particular. ¿Y qué técnica vamos a utilizar para tomar la muestra? Ustedes saben perfectamente, al hablar del tórax, sabemos que es una toracocentesis. En el caso de que nosotros estemos hablando quizás del abdomen, en un paciente que tenga ascitis, es decir, tenga líquido en la parte del abdomen, principalmente se conoce como paratocentesis, ¿ya? En los cuales sería de la parte del abdomen. En la base de los criterios que se realizan para el diagnóstico para ver si es exudado o exudado, ¿qué criterio principalmente podemos ver? Principalmente los criterios de Lye, en los cuales les comenté que en la parte de los trasudados, en los trasudados principalmente la parte tanto de las proteínas como diversos componentes van a estar demasiado bajas, ya van a estar bajas. ¿Por qué? Porque principalmente son líquidos. Y después tenemos los exudados, en los cuales los exudados, los que les comenté, todo va a estar alto. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad en la parte de las proteínas. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver entonces cuáles son las causas más comunes de un derrame pleural. Los que les comenté principalmente son alteraciones en la parte sistémica, es decir, alteraciones tanto en la reabsorción como en la producción de los líquidos que se encuentran dentro de las cavidades, en particular una insuficiencia cardíaca congestiva, lo que les mencioné hace un rato, una cirrosis hepática, no se están produciendo aquí va a haber un aumento en los volúmenes, bien, un aumento en la presión hidrostática, cirrosis hepática principalmente aquí está habiendo una alteración, es decir, está disminuyendo la secreción, es decir, aquí está disminuyendo la secreción, la producción de las proteínas plasmáticas, disminuiría la presión coloidosmótica, un síndrome nefrótico, que sería una glomerulonefritis, que en locales está eliminando las proteínas, ya que se encuentra en la parte plasmática. ¿Y cuáles son las más comunes de los derrames pleurales exudativos? Principalmente serían procesos inflamatorios, infecciosos o neoplásicos, ya principalmente tumores en particular. Vamos a continuar entonces. Aquí en nuestro caso, en nuestro informe laboratorial, aquí pueden ver los diversos cosas que nos está dando. Tenemos principalmente su pH, está 7,2, lo tiene bastante bajo. Ustedes saben que lo más normal era de 7,68 en particular. Las albúminas lo tiene 2,5, las proteínas tiene 4,2, glucosa lo tiene en 40 ya. Lo van a ver que la glucosa está demasiado baja, en particular lo que le comenté, glucosa baja más los otros componentes que están demasiado elevados, más la reacción de Ribalta positivo, nos indica que esto principalmente, ¿qué cosa? Es un proceso exudativo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque está habiendo proteína. Análisis citoquímico, vamos a ver que tiene más de 10.000 por campo con un predominio de los polimorfonucleares en particular. Bien, los glucositos aquí no nos indican, pero principalmente estamos viendo tinción de Gram que nos está dando unos cocos Gram positivos, en los cuales el paciente principalmente tiene unos Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Tiene que tener cuidado porque en el caso de que nosotros vemos en el tema de meningitis, el Streptococcus pneumoniae nos puede producir principalmente las meningitis bacterianas, en particular en las personas adultas. Bien, con eso concluiremos la clase del día de hoy.